Buenas noches. Estoy haciendo una prueba de sonido. Leslie, Landy, Luis Andrés, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, sí, fuerte y claro. Qué bien, Luis Andrés. Muchas gracias por participar y por, pues, como aclararme. Muy amable. Ya, exactamente en 4 minuticos estoy tratando de encender eh, ya todos los equipos, toda la información para poder compartirles rápidamente el esquema del día de hoy. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Mientras tanto, si quieren, me pueden ir hablando. Luis Andrés, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, trabajando fuertemente. ¿Por qué trabaja tan fuerte, hermano? ¿Qué hace con tanta plata? No, ojalá y fuera plata, es trabajo. Oiga, es cierto, pero hay una ley en la vida que es universal. Entre más trabajas y entre más bueno eres en un arte, más trabajo te ponen. Y es así la verdad. Porque Mientras más sepa, más trabajo le ponen, sí. porque te ponen a compensar lo que otras personas no hacen. Sí, Eso, tiene toda eso- la razón. Pero a veces la plata no compensa el esfuerzo y el trabajo. Ahí está. ¿no? Entonces hay que aprender una clave en el esquema que se llama delegación. Porque, No, digamos, uno puede a veces ser muy bueno, pero hay una regla también que dice que usted no puede cobrar el tiro de esquina e ir a cabecear. eso sí es verdad. No, pero Eh, realmente, pues mi trabajo no es que sea tan duro, no es tan difícil, porque yo soy consultor de área de lesura. Entonces ok, yo voy a las empresas es a validar que estén cumpliendo con todo el tema normativo en seguridad y salud en el trabajo. sí. Entonces, eso hago, delego responsabilidades y solamente voy a verificar que las cosas estén funcionando bien. Bueno, qué bien, qué bien. Me alegra muchísimo, Luis Andrés. Entonces, relaje un poquito, tómese un cafecito ahorita en la clase, una gaseosita, agüita, bueno, lo que usted quiera, como para disipar la circunstancia. Y vamos hablando. Y bueno, chévere, ¿no? Coctelcito, pega fuerte. No me antoja el profe hasta ahora. Aguanta. ¿Cómo que esta es la hora para poder tomarse algo bien rico, algo calientico? Pronto chocolate con queso, yo que soy una guapanelada, María. Qué envidia eso. Ustedes que están por allá cerquita a mi tierra, yo estaría tomando una guapanelita con queso, aguantando frío. Ah, esa es la dosis de ahorita. Chocolate con queso. Así es. Pero qué bueno saludarte, Luis Andrés. Voy a saludar a Leslie. Leslie, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Yo estoy muy bien, está ligadita, juiciosa. Sí, profe, gracias a Dios. ¿Tuviste alguna dificultad con el trabajo de esta semana? No, profe, la verdad no. Excelente, excelente. Y también lo mismo que Luis Andrés, un cafecito, una aromática, algo que les alimente ahorita, que puedan estar concentrados. Yo sé por qué les digo. Bueno, No, Leslie, ese comentario me preocupa. ¿por qué no? Es que imagínese una guapanelita hasta ahora, un cafecito, un carajillo que llaman en mi tierra, está muy bien. Bueno, 8 en punto. Bendiciones para todos. Gracias, gracias por estar aquí a esta hora tan puntuales. Yo soy muy puntual, me gusta respetar el tiempo de los demás porque me encanta que respeten también mi tiempo. El tiempo, estamos hablando con Luis Andrés, el tiempo es oro, el tiempo es tan importante y ojalá la gente aprendiera a valorar el tiempo de los demás, al igual que pues el tiempo que tiene cada quien. Si ustedes respetan su tiempo como docentes, van a comprender que los aprendices van a también respetar esas instancias y les va a ir súper bien. Desde el principio hay que generar unos códigos y esos códigos pueden ser unos códigos, pueden ser visuales, pueden ser formativos, pueden ser unos códigos sociales que me permitan precisamente controlar mi entorno y un entorno en cuanto al enfoque de la formación. El tema de hoy es un tema bien importante, un tema que puede generar callo, pero también puede generar muchas, no sé, cosas buenas, cosas malas, no sé. Van a haber muchas participaciones, ojalá sea así. Hoy vamos a hablar de la cognición, vamos a hablar sobre el tema del aprendizaje y la cognición. Vamos a hablar de unos pensadores, sobre todo de un pensador que se llama Jean Piaget.
y vamos a hablar de qué fue lo que hizo este personaje con el mundo en cuanto al tema de estructural. Voy a tratar de desglosarles un poco lo que es la información de Jean Piaget. Bueno, aparece Vygotsky, que también es otro autor muy conocido en cuanto al tema de pedagogía, pero voy a tratar de hacerlo como lo más práctico posible. Vamos a hablar un poquito de programación neurolingüística. Me parece que es importante hablar de ello, y bueno, y también la guía lo dice, porque la programación neurolingüística es un enfoque muy importante en lo que corresponde la formación de nuestros aprendices y cómo aprender a dominar eso. Si aprendemos a dominar la programación neurolingüística en los estados sociales, en los estados de la materia, específicamente en los estados de la formación, se van a volver ustedes los duros de los duros en formación, en Colombia y en el mundo, ¿por qué no decirlo así? Ojalá lo pudiesen aplicar esos conocimientos a sus empresas. Recuerden esto, desde cómo dar la mano, ustedes aprenden a dominar a un cliente, aprenden a dominar un servicio, ¿sí? Esa misma mano muchas veces la gente no sabe darla, entonces pues la dan de esta manera bajando la mano, entonces están dominando a la otra persona, o la tienen de manera así como si estuvieran recibiendo y la entregan de esa manera. Ahí están diciendo que están siendo sumisos frente a parte de información. Partes como esas son importantes, no solamente para el esquema de estímulos, sino frente a todo lo que corresponde como el simbolismo o la parte física de ese tema de la programación. Me parece importante hablarles de ese proceso. Vamos a hablar un poquito de ese contexto y, ¿por qué no? Pues hablar sobre todo lo que corresponde a ese tema de pedagogía. Hoy la segunda sesión, que es importante trabajar. Gracias a todos, ¿verdad? Nuevamente por asistir, por estar aquí. Las preguntas son válidas. Bienvenido Luis Andrés, bienvenida Leslie, Slandi, Geraldine. Hombre, un abrazo desde la distancia y qué bueno que estén aquí. Hoy nuestra guía de trabajo, tenemos una, hoy, recuerden, si ven, estoy viendo a la izquierda, estoy viendo a la derecha, estoy viendo hacia aquí hacia el frente, es porque tengo varios equipos, porque no quiero saber cómo lo están viendo ustedes, cómo lo están escuchando. No quiero que haya fallas el día de hoy. Dentro de nuestro cronograma que está en este momento proyectado en la pantalla, hoy la actividad de aprendizaje número 2, vamos a checarla. Hoy vamos a hablar sobre determinar los elementos para el desarrollo del pensamiento por medio de la cognición del aprendizaje. Ojo, buen tema, un tema importante. Ojalá ustedes este tema lo aprendieran a dominar bastante. Vamos a este tema, hoy 9 de noviembre, tiene dos actividades específicas. Una es una evaluación de teorías del aprendizaje. Ojo, esta evaluación aparece dentro del sistema. Yo les voy a tratar de dar una ayudita, un salvavidas que llaman. ¿Cómo? Yo voy a presentar la evaluación, no hoy. Voy a presentar la evaluación y se las voy a enviar para que ustedes vean cómo se puede presentar el esquema. Sí les voy a mostrar cómo se enfoca y que ustedes puedan tener ese enfoque y ese esquema para que la puedan hacer. Si les salen las preguntas que yo hago en el examen, buenísimo. Si no, guiño, guiño, pues vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Lo importante es que puedan leer el material y que puedan comprender el tema. Ahora, también hay una segunda evidencia que se llama análisis de casos de los modelos mentales. Vamos a analizar ese proceso, vamos a estructurar este esquema de los análisis de casos de los modelos mentales y cómo trabajarlos. Esas son las dos evidencias, las dos son calificables. Discúlpeme, yo no me invento este diseño curricular, ni yo tengo solamente Plan Semilla y me toca calificar estas evidencias que aparecen allí. Yo estoy de acuerdo con que uno no debe colocar tanto trabajo a los aprendices, pero más bien sí buscar como ese aprendizaje significativo, y ese aprendizaje significativo tiene que estar basado también con otro tipo de chequeo, de cómo emprenden y comprenden ustedes el mensaje. Lastimosamente mucha gente no participa y entonces pues aquí por ser un medio virtual, digamos que este es como un canal para poder determinar que ustedes comprenden. Para mí es más amable y más importante, no es que ustedes me llenen mucho de información y que utilicen herramientas, bueno, eso no pasa aquí, eso pasa por allá en Estados Unidos. Tengo aprendices en Japón, en Estados Unidos y en Australia, ellos son los desordenados que utilizan mucho chat GPT y con el chat GPT pues me llenan un montón de información muy bonita, pero es muy fácil de identificar. Y entonces cuando es tan fácil de identificar, me ponen a leer a mí un documento, yo trato de darles como un esquema, de darles una respuesta frente a eso. Entonces, a esos que están en Japón, en Australia y en Estados Unidos, por favor, no lo hagan más. Yo prefiero que me hagan un análisis de ese documento, así sea poquito, cortico, pero es más importante. Y en cuanto a lo que corresponde acá los de Colombia, gracias por siempre presentar esos trabajos tan acordes, tan bien estructurados.
y yo sé que vamos a salir adelante y avante con todas estas evidencias. Voy a guiarlos y llevarlos para que puedan presentar esas evidencias y asimismo podamos finalizar con buen término esta formación. Ustedes son para mí la última formación que yo voy a dar este año. Dios permita que pueda continuar y pueda seguir acompañándolos a todos ustedes en las formaciones. Estas actividades están desde el día de ayer, bueno, están desde el principio de la formación activas, pero digamos que vamos a colocar un término, comillas, de que es de hoy hasta el 14/11. Por favor, no se dejen atrasar tanto en las evidencias, porque posiblemente cuando llegue el último día de la formación van a estar muy saturados de información. Entonces, hagan esta semana un tiempito, se demoran muy poco tiempo en hacer la actividad. Y yo les voy a demostrar que, por ejemplo, en la evaluación, ustedes pueden hacer la evaluación en 5 minutos, 7 minutos y no es más. Pueden hacer la evaluación, menos, yo creo. Y en cuanto a lo que es el análisis, pues también es solamente como estructurar qué piensa sobre cada uno de los modelos y los esquemas mentales. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en materia? Porque me parece oportuno, respetando también el tiempo de ustedes, qué es lo que encontramos dentro del material. Vamos a abrir entonces el material de trabajo que encontramos desde la formación. Recuerden que ustedes van a contenido del curso y en contenido del curso aparece la palabra proyecto y en proyecto aparece un esquema que donde están todos los materiales, digamos la guía y el material que van a poder descargar y vamos a poder plasmar. Yo voy a apagar mi cámara para que ustedes, digamos, no se confundan con mi voz y voy a tratar de proyectarles toda la información. Por favor, si tengo alguna falla de internet, discúlpeme por favor, porque pues está teniendo fallas mi internet. Entonces, el contenido del curso, le dan clic. Al darle clic, van a ir a proyecto y después de proyecto van a meterse en la actividad número 2, ya que estamos en la actividad número 2. Aquí encuentran la guía de aprendizaje y el material de formación. Recuerden que el material de formación aparece en dos momentos. Uno es un momento de versión multimedial, donde van a tener como actividad, digamos que ahí se utiliza la gamificación, eso se llama un SCORM también, digamos como actividades interactivas. O el otro que es el documento descargable, simplemente descárguenlo a su computador personal. Les recomiendo a ustedes que son docentes, lo descarguen en su computador personal y lo tengan allí. ¿Por qué? Porque el día último de la formación se les va a borrar todo el proceso. Se les va a borrar todo esto. Pienso que cada vez que ustedes abran un material de formación, siempre básense en este primer plano. Este primer plano, por ejemplo, yo podría quedarme toda la clase con este primer plano y me parece que es importante hablarles desde acá. Aquí ustedes pueden ver que vamos a hablar de los elementos para el desarrollo del pensamiento. Y esos esquemas me van a permitir trabajar todos los que son las teorías del aprendizaje. Ahí me he hablado sobre los estilos de aprendizaje que hablamos un poco la semana pasada. Yo creo que hoy no voy a ahondar mucho frente al tema de los estilos de aprendizaje. Si ustedes quieren, pues con mucho gusto les puedo hablar un poco más, digamos, más a detalle frente a eso. Vamos a hablar sobre la cognición y la educación, las estrategias cognitivas y por último la programación neurolingüística como un conjunto de técnicas y habilidades que me permiten generar una comunicación interpersonal, o sea, una comunicación con los demás. Para hablar de todo esto, pues digamos que se habló entonces en primera instancia de lo que es la cognición y el aprendizaje. Pero entonces la pregunta es ¿quién? Bueno, un señor que se llama Jean Piaget, que ustedes han escuchado porque muchas instituciones se llaman de esa manera, porque él hizo, la verdad, un cambio muy importante y un desarrollo frente a la parte del conocimiento. ¿Él qué hizo? Él habló, por ejemplo, habló de que el conocimiento y la interacción, sobre todo en los niños, es que tenían que basarse de acuerdo al entorno y a la medida de cómo los niños crecen. Entonces, él hablaba una teoría sobre el tema de la construcción activa del conocimiento. Entonces, ¿qué significa ese proceso? De que los niños y las personas, mientras que van creciendo, van construyendo con el mundo una interacción y así van generando una transmisión de una información para sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él habló de que existían muchos esquemas mentales. Y esos esquemas mentales, él decía que él no podría posiblemente encajar con esos esquemas mentales, pero que él podría basarse en unas etapas como en unas etapas, como en unos momentos claves de un proceso de información o de asimilación de información. Entonces él habló de que, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje. Entonces también le dijo al mundo, le dijo, venga, vamos a ver cómo los niños asimilan una información a través no sé,
de esquemas mentales, a través de modificar los esquemas que ya existían en el mundo. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? Pero entonces vamos a hacer, por ejemplo, una etapa, por ejemplo, de la asimilación y la acomodación. Entonces, yo asimilo lo que está en el mundo y me adapto a lo que está en el mundo. ¡Qué bien! Entonces, como yo voy a hacer eso, entonces, ¿qué propone? Entonces, este señor propuso una cosa que llama las etapas del desarrollo. Entonces, él habló de una etapa que se llama sensoriomotora. Esas etapas sensoriomotora habla, por ejemplo, de los niños, para que las personas, digamos, a muchos de ustedes que trabajan con niños, habla, por ejemplo, de cuál es la exploración sensorial. Esto habla para los niños, por ejemplo, de 0 a 2 años. Entonces, que los niños de 0 a 2 años comienzan con una etapa como de exploración sensorial, como de una etapa de acción física. Entonces, ellos aprenden del mundo a través de los sentidos y a través de la manipulación de las cosas. Qué bien. Entonces, un bebé arranca así, entonces como agarrar las cosas, como agarrar objetos, de tirar objetos. Y así es que el niño comienza a aprender. Eso se llama etapa sensoriomotora. Entonces después pasa a otra etapa. ¿Cuál es? La preoperacional. Ya entonces son para niños de 2 años a 7 años. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa preoperacional? La etapa preoperacional, entonces, con ellos comienzan como a generar y a desarrollar unas habilidades, pero habilidades de lenguaje, a estar, ellos comienzan a trabajar con objetos y con situaciones, ¿sí? Entonces utilizan, por ejemplo, lo que es la parte del pensamiento egocéntrico. Entonces todo es mío, 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 yo quiero, esto es mío, mi papá, mi mamá, mi juguete, mi perro, todo es mío. Pero ellos carecen de la lógica, porque cuando todo es mío y el universo todo radica en lo mío, entonces carecen de lo simbólicamente verdadero. Entonces no carecen de lógica, pueden decir cosas que se salen de sentido, porque no comprenden cuál es la dimensión de la cantidad de estructura que está pasando por el mundo exterior. No estoy diciendo que sea mal, estoy diciendo que los seres humanos vivimos toda esa etapa. Después de la etapa preoperacional, pasamos a una etapa que se llama operacional concreta. ¿Y qué etapa es esa? Es como desde los 7 años a los 11 años. Entonces, aquí es cuando los niños comienzan a pensar como de una manera más lógica. Aquí ya comenzamos a trabajar como con estados más concretos. Aparecen sí dificultades para relacionar, pero sobre todo les gustan los momentos abstractos, los momentos que la gente comienza como a resolver esquemas diferentes, ya se pueden resolver problemas más simples, se pueden resolver esquemas más, como más diversificados en cuanto a lo que es la numeración. Pero es importante saber que, digamos, en la operación concreta, yo puedo enseñarle al niño a calcular. Miren que lo que estamos viendo por partes. Nos estamos metiendo en que los niños van evolucionando, los niños van creando una evolución y una evolución que permite que las personas comiencen a crecer y a madurar su cerebro. Ahora, existe otra etapa que se llama la operacional formal. Entonces, aquí es cuando nosotros como docentes debemos comenzar a influenciar a los niños con el tema del pensamiento crítico, con el tema de la discusión. Yo les digo mucho, comiencen a enseñarle a los niños, sobre todo en los temas como pitch, que comiencen a trabajar temas netamente abstractos, que comiencen a crear. Yo les decía en la primera sesión que a mí me dijeron y me obligaron a ser creativo y me obligaron a ser innovador. Lastimosamente, no me enseñaron cuáles eran los pasos, pero uno aprende a crear a través de momentos sensibles o a momentos de alegría, o momentos de tristeza, pero también yo puedo crear a través de la deconstrucción. Recuerden que existe la palabra innovar, que es dentro, innovar nuevo, pero también existe la palabra renovar. Yo puedo crear algo quitando cosas. Un ejemplo para todos ustedes, si ustedes lo quieren practicar, cojan mañana el grupo de ustedes y díganle, venga muchachos, vamos a llevar un carro desde aquí hasta Bogotá, ¿sí? Entonces, para llevar el carro de aquí hasta Bogotá, el carro no tiene llantas. ¿Qué harían ustedes para llevar el carro de aquí a Bogotá? Voy a hacerlo con ustedes como tarea para que ustedes sepan cómo funciona. María Mónica, ¿estás allí? María Mónica. No, ok. Slandi. No. Sí, estoy acá, profe. Buenas Ok, noches. María Mónica. María Mónica, en respuesta a mi pregunta, yo tengo un carro
yo tengo un carro por aquí, digamos que aquí en Aguachica, y lo quiero llevar para Bogotá, pero el carro no tiene llantas. ¿Cómo harías tú para llevar el carro hasta Bogotá si el carro no tiene llantas? Estamos tratando de crear. Eh, voy a llevar un carro hasta Huachica, pero no tiene llantas, ¿cierto? ¿Cómo haría yo para llevarlo? Pues Un me carro- busco la solución por medio de otro carro, una camioneta, otra, pues que me sirva para transportar el carro sin llanta que tengo. ¿Tú montarías el carro en otro carro para llevarlo hasta Bogotá? Depende qué tamaño sí, tal vez sí. Ok. Si tengo que llevarlo obligatoriamente, pues lo monto en las carrozas que son especiales para transportar ese tipo de carga pesada, o si no, pues busco la solución y lo resuelvo pues donde lo tengo. Bien, perfecto. Entonces tú estás trabajando el pensamiento normalizado. Mucha gente haría lo mismo. Contrataría una niñera para poder llevar el carro. Llama los camiones así, llaman niñeras para llevar los carros hasta Bogotá. Vamos a ver qué piensa. Por favor, piensen diferente a ver qué pasa. Sean innovadores, sean creativos. Vanessa, cuéntanos. Vanessa, Buenas noches. hola. Pues como decía la compañera, o sea, también haría eso, pues, pero no, obviamente no lo podía subir sobre un carro porque ¿cómo lo voy a subir sobre otro carro? Pues siento que, o sea, sería como, no, el peso, o sea, dañaría el carro, si me entiendes, el otro carro. No podría moverlo, entonces yo haría, o sea, me contactaría con una empresa que se especialice en eso, puede hacer las grúas o esas mulas que se encargan de transportar los autos de diferentes ciudades o países. Hay un libro que se llama El dado de las 7 caras. El dado de las 7 caras es de un señor que se llama Luigi Valdés, que es mexicano. Él nos enseña a salirnos del esquema normal, a salirnos del cubo, a salirnos de lo tradicional. ¿Qué pasa si yo digo, miren, yo voy a poner un helicóptero y voy a coger el carro y el carro lo voy a llevar hasta Bogotá porque es la tarea? Ojo, escuchen la letra menuda de lo que les estoy diciendo. Yo no hablé que tenía que ser costoso o económico. Yo solamente dijo, tengo que llevar un carro desde Aguachica hasta Bogotá. Entonces yo llevaría un helicóptero, lo coge con un gancho y se lo lleva hasta Bogotá. Una opción podría ser. Preguntémosle a Slandi. Slandi, ¿tú qué harías? También tenía pensado como ese medio de transporte, digamos, aéreo. Uh-huh. No sé, un avión, quizás. Ok, lo voy a tirar otra idea. Transporte. Yo quiero que ustedes piensen diferente y esta es una ayuda de programación para que piensen diferente. Ponle cuidado. Yo voy a conseguir muchas personas y voy a comprarme muchos cubos de hielo grandísimos y yo los voy a colocar debajo donde quedan las llantas y me voy a llevar el carro arrastrado hasta Bogotá. Me voy a demorar casi 1 año y medio llevándolo arrastrado, pero lo voy a llevar. Yo no dije que había un tiempo para llevarlo. Yo solamente dije, hay que llevar el carro desde Aguachica hasta Bogotá. Miren digamos, las barreras que nosotros mismos colocamos. Pensando de esa manera, Slandi, ¿tú qué colocarías? ¿Qué dirías? Yo le puse hielo. Colocaría llantas de bicicleta. Perfecto. Y le coloco llantas de bicicleta, algo que ruede para llevarlo hasta Bogotá. Perfecto. Vale, muy bien. Vamos a preguntarle a Luis Andrés. Luis Andrés, ¿tú qué harías? Bueno, profe, muchachos, buenas noches. Con base a las diferentes variables que se puedan tener, digamos, ya el profe habló de tiempos, sabemos que hay que llevarlo de Aguachica hacia Bogotá y no una directriz de que hay que llevarlo hoy o mañana o dentro de un mes, dentro de 2 años. ¿Yo qué haría con el vehículo? De ser posible, porque en ocasiones no es posible, de ser posible, contrataría a un mecánico para que le haga mantenimiento al vehículo, para que le instale todo lo que es el motor si no tiene motor y que le instale obviamente llantas para irme montado en el carro, porque hay Ok, que llevarlo a Bogotá. No dijeron cómo, ¿cierto? muy bien. Yo quiero que salgan de los esquemas. Ponen otra ayuda. Yo lo voy a desbaratar y lo voy a llevar por partes en un bus. Y les voy a dar otra idea. Yo le voy a colocar unos patines y lo voy a llevar empujado. Otra idea. Yo lo voy a conseguirme a 50 amigos y lo voy a cargar y me lo voy a llevar al hombro.
otra idea. ¿Sí? Yo lo voy a coger y me lo voy a meter en el bolsillo de adelante y me lo voy a llevar. María Mónica estaba cerquita, ella dijo, pues que depende del tamaño, tiene toda la razón. Nosotros, los seres humanos, somos los que le colocamos barreras a nuestros pensamientos y eso no es culpa de ustedes. Eso es culpa de cómo nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron a tener miedo, nos enseñaron de tener barreras, nos enseñaron a estructurar nuestros esquemas mentales a través de muchos miedos. Se llama procrastinación en palabras técnicas. El temor que le tengo al fracaso, el temor que le tengo a lo que va a pasar, el temor a ganar, el temor a arriesgarme. Todos esos procesos son los que hacen que las personas fracasen y no puedan construir. Si no, entonces todo el mundo tendría muchos esquemas adicionales para poder vivir mejor. La única manera de poder luchar es trabajar con su propio ego, es trabajar con sus propios miedos, es trabajar con su propia intrapersonalidad. O sea, desde el yo interno comienzo a explorar mis pensamientos, sensaciones y emociones para poder extrapolar a los demás. En otras palabras, yo no le puedo decir a alguien, es que yo a usted la amo, si yo no me amo. ¿Por qué? Porque no es sentido, solamente es un formalismo. Asimismo pasa en la educación. Si yo quiero formar personas que hablen de liderazgo, pues yo tengo que ser un buen líder. Yo tengo que demostrarles a través de mi ejemplo cómo es ser un líder. Yo digo a los aprendices, venga, es que vamos a trabajar éticamente, pero yo salgo y soy corrupto, pues ¿qué ejemplo les estoy dando? Entonces, dentro de ese esquema también es válido todo este proceso. Pero llegando un poco más allá, cuando hablamos de procesos de creatividad y procesos de innovación, yo tengo que quitar mis tabúes, tengo que quitar mis trabas, mis paradigmas para poder romperlas y así poder llegar un poco más lejos. Miren, el que construyó el avión rompió sus paradigmas. El que construyó el vehículo rompió los paradigmas. Todas las empresas que han construido, que han sido grandes, rompieron sus propios paradigmas, rompieron sus propios miedos, lo que los estaba amarrando para poder llegar a conseguir eso que tanto quieren. ¿Sí? Coca-Cola apareció apareció como un remedio. Alguien le dio por echarle gas, agua gasificada y salió este producto. De ahí también hay muchas cosas que pueden surgir. Entonces, miren lo que pasa en la construcción de un aprendizaje activo. Eso se llama aprendizaje activo. ¿Y por qué no ese aprendizaje activo comenzar a formularlo a través de cómo evolucionar y cómo construir a través de eso, de navegar en esas circunstancias del mundo? Mire, una práctica que es muy sencilla, que es muy fácil, que ustedes pueden hacer con sus aprendices. Y recuerden, no solamente es ponerle algo, ustedes quitándole algo pueden crear algo diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podrían crear para llevar esto? Y ahí salen muchos productos. ¿Ven? De acuerdo, uno crea la Bueno, entonces necesidad. ahí, profe, Señor, te vamos a teletransportar el carro, es válido, ¿y por qué no? ¿cierto? Así como hacen en Dragon Ball Z, hay una vez, lo cogemos y lo llevamos teletransportado. Y creo que en algún momento van a existir las máquinas. Mire, yo me recuerdo cuando yo era niño, todavía ese libro me recuerda mucho a mí la infancia, porque una profesora que yo tuve estaba como en tercero de primaria, o sea, ayer. Ella, en la cartilla, había una señora que tenía un celular. Estaban súper actualizados. O sea, yo ojalá pueda encontrar ese libro. En ese tiempo ni siquiera existían los celulares, ¿cierto? Y tenía un celular y aparecía la cara de la otra persona, como hablamos normalmente por WhatsApp, ¿sí? O por otro tipo de medio, como este esquema. Y la profesora decía, este mundo está de locos. Ahora van a creer que vamos a poder ver a las otras personas que están hablando por otro lado. Ojalá, y ojalá la profesora estuviera viva. Y ella decía eso, y era acérrima, tenía un pensamiento tradicional, era dogmática en el pensamiento, pero es que el mundo evoluciona. Cuando pensamos por lo menos que la inteligencia artificial o la realidad aumentada estuviera dominando el mundo, o estuviera dominando lo que está pasando, ¿sí? Lo que puede construirse, ya no te demoras tanto para hacer un proceso, sino que una misma máquina puede programar algo, una misma máquina puede crear una imagen, una misma máquina puede crear, o sea, todo esto se puede crear. Entonces, puede pasar, ¿por qué no? Que nos podamos teletransportar. No lo pongo en duda. ¿Sí? Puede que pase, puede que no. Si pasa, uy, fue pucha. Entonces nos estamos quedando. Pero si no pasa, bueno, quedó como un experimento. ¿Sí? Entonces es válido poder soñar. Es que soñar no cuesta nada. Y ojalá ustedes se puedan ver ese título. Se llama Soñar no cuesta nada. Es un esquema de YouTube donde le dice a las personas en qué zona se encuentran. Nos encontramos en la zona de confort, en la zona de aprendizaje, en la zona de pánico, para poder llegar a otros procesos. ¿Qué zona estás tú? ¿Sí? Si yo estoy en la zona de confort,
me conformo con lo que me llegue, la plática que tengo pues me dura bien. Si no estoy en la zona de confort, pues comienzo a buscar por otros lados recursos para poder ganar mucho más. Otro esquema, es que voy a mantener más cansado, sí, pero puedo generar más recursos. La zona de aprendizaje es que yo quiero buscar una manera de hacer las cosas más rápido, más fácil, y así puedo ganar la misma plata en menos tiempo. Perfecto. O la otra, la zona de pánico. ¿Será que monto empresa? No, pero es que ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto otro? Entonces, siempre a través de la pregunta de ¿qué pasaría si? Comienzo a devolverme y por eso puede ser que mi vida sea como la que estoy viviendo. ¿Sí? Son respuestas a preguntas que deberíamos hacernos para saber por qué me pasan las cosas que me están pasando. Yo la verdad, yo no creo en la palabra suerte. Edwin Hoyos García no cree en la palabra suerte. Yo creo en que las cosas que tú haces provocan digamos que tienen como un efecto. Todo lo que tú haces tiene un efecto, tiene una consecuencia, y esa consecuencia es la que en algún momento lo podemos llamar habilidad. Entonces, ay, pero es que usted como es de bueno para hablar. No, es que no ha sido así fortuito. Es que me ha tocado leer mucho, me ha tocado estudiar mucho para poder hablar como hablo en este momento. Ahora la pregunta es, ¿será que es suerte? ¿O será que no, es una habilidad generada? Ay, es que mire, es que usted, no sé, cuando usted habla, la gente lo escucha y usted es muy buena, usted tiene muy buena suerte. No, es que simplemente yo estoy generando un esquema diferente. Ay, no, es que mire es que usted en los negocios le va muy bien. Usted tiene mucha suerte. No, es que yo sé cómo es la manera de venderle a un cliente, de cómo cerrar un negocio, de cómo hablar, de cómo introducir a la persona en el negocio. Eso no es suerte, es una habilidad generada. Entonces, si ven cómo se comienza a construir todo este tema de la formación, de lo que es cómo funciona el conocimiento y cómo funciona ese aprendizaje activo. Bueno, entonces seguimos con este mapa. Entonces, hablando de aprendizaje activo, entonces tenemos que hablar de cómo es mi entorno, de cómo a través de la exploración yo puedo controlar mi entorno, de cómo yo puedo controlar las habilidades, no solamente mías, sino de las otras personas a través del pensamiento crítico. Y aparecen entonces otros esquemas, por ejemplo, el desarrollo de conceptos y razonamiento. Este señor siempre nos habló de que la razón se debe diseñar a través de ciertas actividades que me permitan llegar a otros mundos, a explorar otros procesos, de poder llegar a diferentes perspectivas. ¿Cómo piensas? Es la verdadera razón de los procesos. Ahora, existe otro esquema que se llama colaboración y diálogo. Entonces, ¿qué interacción social tienes tú? ¿Cómo es tu entorno social? ¿Cómo es tu proceso con tus compañeros de clase? ¿Cómo es tu proceso con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu proceso con los compañeros de vida? ¿Cómo es tu relación? ¿Será que tú eres ensimismado? ¿Será que tú eres activo? ¿Tú eres callado? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? ¿Con qué seguridad, con qué propiedad hablas con las demás personas? Ahora, no menos importante, es hablar, por ejemplo, de los errores como oportunidades de aprendizaje. ¿Qué errores cometes tú normalmente? Piaget le decía a las personas, bueno, si tú cometes errores, perfecto. ¿Por qué? Porque vas a aprender de ese error. Porque en el proceso del pensamiento tú vas a utilizar eso como una oportunidad. O sea que este man es como uno de los hijos de él es Maturana. Perder es ganar un poco. Qué bien. ¿Y por qué es eso así? Porque simplemente yo no voy a cometer el mismo error que ya cometí. Así de sencillo. Entonces también existe una cosa que se llama el enfoque individualizado. Entonces Piaget le decía a la gente, bueno, si ustedes van a montar una institución, tenemos que comenzar a crear una etapa del desarrollo, porque los niños tienen un ritmo de aprendizaje y como tienen un ritmo, entonces pues tenemos que hacer un aprendizaje individualizado de acuerdo a esa experticia, de acuerdo a ese saber previo que tienen las personas y entonces yo tengo que aprender cómo es que ese niño, cómo es que esa persona aprende. Entonces utilicen los estilos de aprendizaje. ¡Qué bacanería! Entonces, ¿cómo utilizar el estilo de aprendizaje? Entonces, yo sé que soy asimilador, acomodador, divergente y convergente. O sea, yo aprendo por la práctica, o aprendo por la teoría, o aprendo por la observación. ¿Cómo aprendes tú? Es algo importante. Este texto también nos invitaba como a analizar las ciencias pedagógicas. Entonces, esos modelos y estilos de aprendizaje, entonces, por ejemplo, las ciencias pedagógicas que hablaba del desarrollo cognitivista. ¿Y eso qué es? Entonces, es como un enfoque que centra como
que se centra como en los procesos complejos, en el desarrollo del pensamiento, en los desarrollos del lenguaje, en la consecución de conceptos, en la resolución de problemas. Por ejemplo, el gobierno tenía un esquema que llamaban los MACs, métodos alternativos para la solución de conflictos. Entonces, ¿qué estrategia utilizas tú para resolver un conflicto? Un ejemplo, amigable composición, arbitraje, estoy utilizando una mediación, ¿sí? ¿Qué estrategia utilizas tú para resolver un conflicto? Es más, cuando hay un conflicto, ¿cómo haces una lluvia de ideas para poder solucionarlo? El primer problema que tienen las personas es que cada vez que piensan en un problema, piensan inmediatamente en la solución, y así no es. Hay que pensar primero en un esquema de saber cuál es la necesidad que voy a resolver. Si vamos a un planteamiento del problema, entonces tengo que resolver una necesidad. De la necesidad, pues tengo que hacer una lluvia de ideas, hago una elección, de la elección escojo, de esa elección, pues escojo digamos que de varias ideas, escojo la más importante o la que creen que va a solucionar más rápido, le doy un esquema de solución, un objetivo, un desarrollo, y si no sale, pues me devuelvo directamente otra vez a replantear qué es lo que falló, o sea, qué es el verdadero problema que estoy solucionando. Así funciona un esquema de problemas. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Pues depende directamente de mi capacidad de resolución de conflictos. Otro esquema que se utilizaba mucho era el esquema conductista. Muchos conocemos cómo es el esquema conductista. Si este anterior era cognitivista, que hablaba de cómo se desarrollaba el pensamiento, el conductista me habla directamente de cómo son los casos comportamentales, cómo se centra la repetición para actuar algo, para hacer algo. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. El día siguiente tienes que hacer el paso 1, 2, 3 y 4. Miércoles 1, 2, 3 y 4. Jueves 1, 2, 3 y 4. Y ahí se convierte en un esquema que se llama pensamiento mecánico, que en la primera clase no tenía la palabra, que en este momento la recordé, y es lo que les quería transmitir. El pensamiento mecánico es algo que tu cuerpo asocia y que lo hace normalmente sin necesidad, puede hacer varias actividades al tiempo porque el pensamiento mecánico ya reacciona por corporalidad, ya reacciona por instancia. Entonces es algo que la gente normalmente hace. Un ejemplo, rezar, usted puede ir rezando y haciendo otras actividades. Por ejemplo, cuando tú te vuelves bueno para un trabajo, no sé, alguien que es de otro de la cocina puede cortar un pepino, una zanahoria, y simplemente puede estar haciendo otras actividades cortando, porque el pensamiento se volvió mecánico, ¿sí? Y entonces eso se genera una habilidad. Dentro de las lecturas, dentro de los esquemas también aparecía, por ejemplo, el desarrollo humanista. Y entonces el desarrollo humanista le decía a las personas, o le dice al mundo, bueno, los individuos son únicos. Y como son únicos, tienen unos patrones de percepción. ¿Cómo así que de percepción? Sí, las personas analizan de una manera diferente. No puedo medir a todo mundo desde la misma perspectiva. Es malo definir a un esquema de una persona por una nota. ¿Por qué? Porque así como en la evidencia que yo les mostré ahorita, la lógica no existe. Lo que es lógico para ti no es lógico para mí. Lo que es normal para ti no es normal para ti. Eso es simple psicología. Entonces, no puedo asociar de que todas las personas piensan de igual manera. Es más fácil entonces decir cumple o aún no cumple según los parámetros y unos estándares que tú quieras colocar. En ese punto es delicado lo que es la información. Y ahí hablamos de comunicación efectiva y comunicación asertiva. ¿Cómo efectiva? Sí. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es el tacto para poder transmitir las palabras? ¿Cuál es el norte de mi formación y qué es lo que quiero que la gente aprenda frente a ese proceso? Es muy importante entonces definir hacia dónde va y hacia dónde apunta ese conocimiento para generar un aprendizaje significativo. Bien, seguimos en el cuadro. Entonces hablamos también de una estrategia piagetiana. Entonces, esa habla sobre el desarrollo y el crecimiento intelectual, que está sujeto a las experiencias. Qué bueno. Entonces, ¿cómo así? Sí, claro, cada persona va aprendiendo de la interconexión que tiene con otras, va aprendiendo de esa experiencia activa de lo que está viviendo en el mundo, o sea, desde el empirismo podría ser también, o de una práctica específica. También aparece un esquema que se llama el sociocultural, y entonces habla sobre el hombre. Si ustedes se quieren leer un libro que se llama La teoría de la complejidad, ojalá se la puedan conseguir, o bueno, o algo que tenga que ver con el esquema de complejidad. Él hablaba
un señor que se llamaba Todorov hablaba sobre el yo, el otro, y hablaba sobre el conflicto que aparece dentro, el yo interno, el yo externo, y hablaba también del sujeto como esquema específico en cuanto al tema de comunicación y interacción social. Si yo aprendo a dominar mi yo interno y comienzo a extrapolar el yo externo, comienzo a hablar con los demás, a aprender cómo se comportan las sociedades, de cómo se manifiestan las sociedades, puedo aprender a dominar, por así decirlo, el mundo. El mundo, mucha gente cuando habla en espectros, habla de un espectro muy grande. No, el mundo es, digamos, que tu primer superficie, tu primer esquema social, tus familiares, tus amigos. Después vamos a otro mundo concéntrico que se llaman, pues, digamos que las personas que de pronto me conocen o me distinguen, y ahí para allá las personas que yo puedo trabajar. Si hoy en el campo laboral yo podría decir, existen unas necesidades sentidas y unas necesidades no sentidas. Por ejemplo, Luis Andrés vende seguros. Entonces, si Luis Andrés vende seguros, él vende, por ejemplo, un seguro, no sé, de vida. O bueno, o vende pólizas para trabajo, pero también puede vender un seguro de vida, o también puede vender un seguro para carros. Le dice, venga, señor, ¿usted tiene vehículo? Sí, yo tengo vehículo. ¿Y por qué no compras un seguro para tu vehículo? Porque si, digamos, estás comprando un seguro de vida, pero digamos que pueda fortalecer, digamos, si tienen un accidente, para recuperar tu carro, para yo no sabía que podía así, claro. Entonces, le estás vendiendo otra necesidad que el cliente no sabía. Se los voy a explicar con otro ejemplo. Ustedes van a mi negocio y quieren montar una llanta, bueno, quieren cambiar los frenos, las bandas de frenos. Entonces yo les digo, claro, con mucho gusto le cambiamos las bandas de frenos o las pastillas. Qué bien. Al cambiarles, al estar destapando el carro, bajar las llantas, yo le digo, venga señor o señora, usted no le quiere cambiar a su carro el líquido de frenos. No, el líquido está bien. Recuerde que cada vez que se cambian pastillas, por lo menos cada 2 cambios, hay que cambiar el líquido de frenos, porque el líquido se vuelve viscoso y comienza a perder toda la capacidad. Si pierde la capacidad, el carro puede que no responda a esas necesidades que tiene tu vehículo. Entonces puede que te frene o no te frene. Las bandas pueden estar muy bien, pero el líquido no hace la función, pues no tienes frenos. Tú decides, ya está en tu responsabilidad si cambias o no cambias los frenos, el líquido de frenos. ¿Y cuánto vale eso? Vale 20.000 pesos. No, cambia. ¿Ven? Le creé una necesidad a la persona. Y al crear la necesidad es lo que comienza a evolucionar con el tema de la formación. Yo tengo los aprendices, le estoy creando una necesidad porque es el tema específico, pero ¿por qué no le creo otra necesidad no sentida a que ellos aprendan programas para presentar las cosas? A enseñarle, por ejemplo, esquemas de poder presentar trabajos, a manejar el Drive, documentos en Drive, a manejar Trello, a manejar diferentes plataformas y, ¿por qué no, diferentes aplicaciones que me permitan hacer un desarrollo intelectual de los aprendices? Es válido entonces hacerlo. Mire cómo va cambiando la información. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan ustedes, por favor, me las hacen con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien? Angie, Leslie, María, Luis. Sobre el tema, no, perfecto. Estoy tan finito, estoy tan finito para explicarles. ¿Sí? Sí, Bueno. entendido todo. Qué bien, qué bien. Entonces, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna participación o quiere aportarle algo a este tema? ¿No? Bueno. Entonces, pues bueno, hay que hablar entonces necesariamente de los tipos de conocimientos que utilizamos para el aprendizaje. Las personas debemos hablar de unos procedimientos básicos, de unos conocimientos básicos. Entonces, hablamos de operaciones mentales, de operaciones, por ejemplo, como la atención. Esos son conocimientos básicos, la atención, el almacenamiento, la percepción, cómo codificar los mensajes, cómo hablar, cómo manejar la misma sintonía. Eso genera como el conocimiento básico de la información. Y para poder que haya un conocimiento básico, ¿cierto? También existen unas bases de conocimientos. Entonces, es como saber cuáles son los cimientos, cómo actúan los conocimientos, desde dónde vienen, cómo hacemos para la adquisición de los conocimientos. Entonces, existen unos conocimientos que llaman conocimientos estratégicos y existen unos conocimientos que se llaman conocimientos metacognitivos. Muchos ya conocen, digamos que la segunda, pero la primera se refiere como a la habilidad que tenemos como para generar un aprendizaje efectivo. Entonces, cómo abordar diferentes
tipos de tareas. Si yo tengo un esquema, bueno, entonces pongo los aprendices a que aprendan a cómo puedan presentarme esa tarea de una manera diferente. ¿Cómo quiero yo que me presenten la tarea? Ese sería un conocimiento estratégico, porque estoy enseñando de cuál sería el enfoque que yo quiero como ellos piensen, como yo quiero que ellos actúen, a menos que yo me vaya con un desarrollo diferente, un desarrollo flexible, que es piensen como ustedes quieren hacer la actividad. Si se equivocaron, pues yo no puedo juzgarlos por ello, porque yo les di libre albedrío para las cosas. ¿Ven? Entonces yo con el conocimiento estratégico los llevo y los guío para que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Esa es una estrategia súper poderosa que tenemos los docentes. ¿Sí? Porque mucha gente no se atreve a criticar al profesor. La gente no se atreve a juzgar o, digamos, a intervenir con el docente. ¿Y por qué lo hacen? Porque le tienen temor a posiblemente estar equivocados. Y recuerden que el docente también se equivoca. Es que somos humanos. Landy, cuéntanos. Profe, bueno, respecto a eso, a lo que, digamos, está... Bueno, y creo que ahora, bueno, lo hablas de, como es de mi formación, y pues, digamos, en el colegio, como que en primaria tuve una profesora como muy tradicional, ¿sí? Muy tradicionalista, y aún la profesora trabaja donde estudié, donde me gradué, de bachillerato, y la señora como que no cambia ese método, o sea, como que ya se casó con ese método y pues ya es una señora muy, muy, muy señora. Y pues creo que las personas que nos estamos formando o los que ya estamos, sí, ya tenemos como la carrera profesional, creo que no deberíamos de tomar, digamos, como ese camino, deberíamos, lo que es el profe, como ser innovadores, como buscar una estrategia como diferente, no a lo tradicional, digamos, no sé, un ejemplo, para aprender, para enseñar, no sé, a leer. Yo como docente buscaría una estrategia como lectura de imágenes, ¿sí? No como ese, la M con la A, no, desde mi punto de vista y como desde mi punto profesional como docente. Landy, muchas gracias. Sí, tienen razón. Hay profesores que son tradicionales y con esa tradicionalidad siempre llevan el proceso. Ahora, no estoy diciendo tampoco que sean malos. Recuerden que a nosotros, como docentes actuales, en el nuevo mundo, en la nueva era que llamamos, nos quitaron mucho poder. Y ahorita nosotros somos los malos del paseo de lo que construyen o destruyen en el hogar. ¿Cómo así? Sí. Digamos que un niño llega a nuestra institución y entonces allá porque creen que nosotros somos asistenciales y no formativos. Entonces dicen, es que mi hijo, ahora todos los papás saben más que el profesor. Ahora los papás tienen que decirle al profesor cómo tiene que enseñar. Eso no tiene, por ejemplo, si el profesor está enseñando es porque también tiene conocimiento. Pero entonces ahora yo tengo temor y pavor de lo que puedan pensar los papás. Es que evaluó, pero es que lo evaluó mal, es que no puede evaluar de esa manera, tiene que evaluar cognitivamente, tiene que evaluar el proceso, tiene que evaluar... No, los niños, las personas que van creciendo, tienen que tener una técnica. Usted tiene que evolucionar con una técnica para poder asignarse los procesos. Ahorita hay niños que les contestan a los profesores. Ya perdimos el carácter de formadores. Ya perdimos esa esencia, esa palabra la estamos perdiendo, porque no estamos, digamos que esos valores, esos sentires, esa ética, esa costumbre que estamos teniendo. Claro, yo estoy en contra de todos los, digamos que ese esquema de golpes, ese esquema de maltrato físico, psicológico, no. Pero en la parte conductual, los niños tienen derechos como al igual tienen deberes. Y actualmente los niños, que los llamo yo los niños de cristal, bueno, el mundo los llama los niños de cristal, porque no se les puede decir nada, porque estoy afectando su idea cognitivo, porque estoy afectando su valor. Ahí es cuando verdaderamente los profesores nos estamos metiendo en un problema grandísimo. ¿Y quiénes están encargando de eso? La misma Constitución, las mismas leyes del ministerio están castrando nuestra identidad como formadores, como educadores. No solamente está el aprendizaje. Si un niño usted le dice, lo está haciendo mal, ay, no, usted me traumó, no, es que lo está haciendo mal. No, voy a decirle a mi papá que usted me dijo que usted. Entonces, cosas como esas son tan delicadas y no vamos tan allá. No pasa en este país, porque no voy a hablar entonces mal de mi país.
Pasa en Australia. En Australia los niños les dice usted, venga, es que has muerto tal cosa. No, joven, hay que hacer tal actividad en la empresa. Mira, tú estás en tu puesto de trabajo, ¿por qué no lo barres? ¿Por qué no recoges el mugre que tienes, digamos que la sociedad que tienes? Dice, no, es que a mí me contrataron para ser ingeniero de sistemas. Yo no estoy para barrer. Yo no estoy para hacer otras actividades. Me están vulnerando mis derechos. Qué pena, voy a renunciar porque usted está vulnerando mi derecho a la libre expresión y cosas como esas están pasando en las empresas. Estamos creando sociedades muy sensibles. ¿Sí? Pasa en Australia. Recuerden que acá en Colombia nunca pasa eso, porque no lo van a asociar aquí en Colombia, por favor. Entonces, cosas como esas son tan delicadas en cuanto a lo que es el tema de la formación. Y yo les digo siempre, utilicen. Señor. ¿Y por qué? Leslie, tienes encendido el micrófono. Ya te silencio. Ok, entonces miren cosas como tan delicadas como esas que están pasando en la formación normal, que hay que tratar como de ayudarle un poco como al esquema. Les estaba diciendo y les estaba, trabajen mucho lo que es la ética laboral. En sus formaciones con formación con población mayor, la ética no habla de religión, la ética no es eso. La ética es una palabra en griego que es ethos, que traduce costumbre. Solamente es cómo tienes que aplicarte en una sociedad, cómo tienes que conductuarte en una empresa, siguiendo unos cánones de trabajo. Simplemente es eso. Que quieres llegar con el pelo suelto, tú verás si llegas con el pelo suelto, pero digamos que el paradigma en cuanto a modelo institucional se maneja de una manera diferente. No, que es que yo quiero manejar pues como mi estilo diferente. Bueno, tú verás qué haces. La verdad es que queremos manejar como se quiere. Hay empresas que tienen unos cánones, por ejemplo, en bioseguridad, que si tienen el cabello suelto, pues puede caer un pelo y entonces puede afectar la producción. No, pero es que yo soy un libre pensador y un ente suelto. No, pues digamos que trata de adaptarte a ciertas cosas. Muchas empresas no tienen ni siquiera, a veces muchos amarres, pero sí, digamos que es importante saber cuáles son los códigos sociales para poder comportarme de acuerdo a ellos. ¿Listo? Gracias a las personas que están participando. También hablamos, decía también sobre el tema del desarrollo del conocimiento metacognitivo. Entonces es cuando yo hablo sobre la conciencia y sobre el control que tengo sobre mi propio aprendizaje. Eso es importante. Y esto va para la compañera que acabo de hablar, que es Slandi. Una universidad no hace una persona. Yo puedo estudiar en la mejor universidad de Colombia y esa universidad no me va a formar. Yo puedo estudiar en la Universidad de Harvard y esa universidad no me va a crear como profesional. Yo me creo a través de mis motivaciones, a través de mi desarrollo mental, a través de mi práctica. Ahí voy a ser bueno. Pero si esa metacognición es lo que yo espero que me vaya muy bien en la vida, simplemente tengo que practicar eso que yo quiero aprender muchas veces. Entonces yo genero un estímulo para poder llegar a esa motivación. Ahí se habla sobre el conocimiento metacognitivo. Entonces, cuando hablamos de cognición y educación, voy a decirles algo claro. La cognición, por ejemplo, es se puede decir es como un proceso que trabaja el desarrollo humano, que trabaja, por ejemplo, la comprensión, que trabaja la psicología, que trabaja la lingüística, trabaja los fonemas, que trabaja como los esquemas mentales, que trabaja la construcción y la toma de decisiones. Es muy importante trabajar esos puntos a partir de la cognición. Preguntas que yo debo resolver, sé cómo los estudiantes, por ejemplo, cómo memorizan esta información y no otra, cómo, por ejemplo, avanzar en niveles bajos a unos niveles más altos, qué estrategias de pensamiento, de recuerdo, qué estrategias debo utilizar para que las personas puedan comprender mis contenidos temáticos, ¿sí? Que debo trabajar, qué procedimientos debo trabajar para poder ser más efectivo. Unos dirían que se podía trabajar una técnica de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, cómo utilizar inteligencias múltiples para el desarrollo del pensamiento y para el desarrollo de habilidades, cómo generar hábitos de estudio que sean elocuentes, cómo generar hábitos que sean flexibles con mi capacidad, cómo no estresarme, cómo generar un proceso de estructuración mental. Entonces, todo eso me lleva al último tema,
que no es menos importante, y para mí es uno de los temas que más me apasiona, que se llama la programación neurolingüística. Afortunadamente yo estuve representando a Colombia con este tema de programación neurolingüística en México. Nos fue muy bien, gracias a Dios. En Estados Unidos también hice unas ponencias sobre programación neurolingüística llevados a la educación. Y esto siempre me lleva al mismo enfoque: comprender, analizar lo que se va a hacer, comprender, analizar lo que voy a trabajar, cuál es mi enfoque, cuál es mi esquema. Quiero saber si me están escuchando bien, por favor, porque veo que hay alguien que me dice que hay fallas, que hay intermitencia. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, profe. Gracias, Ginette. Sí, profesor. Entonces, para Ginette y para Luis Andrés que me contestaron, les voy a explicar, mentiras para todos, voy a dar unos tipsitos, unos tips que creo que les van a servir mucho para su propia vida y para su desarrollo con los aprendices. Cuando si quieren trabajar con programación neurolingüística con sus aprendices, el primer tip es crear un ambiente positivo, ¿sí? Ese ambiente positivo es que cuando tú estás trabajando, estás creando un ambiente motivador, un ambiente, digamos, con un lenguaje que influya a una actitud personal. Entonces, cuando tú entras con una alegría, entras con un ambiente positivo y generas un ambiente, digamos, la creación, no solamente un espacio físico, es una creación de un ambiente positivo, te va a ir muy bien en la concreción de la sesión. ¿Por qué? Porque estás tirando buena energía, estás tirando buenas vibras, por así decirlo, en el actuar con los aprendices. Vas a estimular la confianza y la actitud de los aprendices. Otro punto, que sería el segundo que les voy a dar como tip, es generar una visualización creativa. Entonces, crear muchos ejercicios de visualización. Por ejemplo, imaginar escenarios de éxito, cómo ustedes los promueven a ellos a que alcancen siempre ciertas metas. Imagínense que ustedes van a ser médicos, imagínense que ustedes son profesionales, son ingenieros, ustedes qué les gustaría trabajar. Entonces, pónganse, digamos que imaginen lo que ustedes quieren para el día de mañana, imaginen lo que quieren para dentro de un año, qué quieren ustedes para esos procesos de visualización. Son muy importantes y hacen que la gente comience a crear nuevos estímulos mentales y nuevos estímulos para poder concretar esos procesos. El tercer tip que les voy a dar se llama la comunicación efectiva. Aprendan a tener tacto, aprendan a manejar técnicas de comunicación con los estudiantes, aprendan a adaptar su lenguaje con un estilo de enseñanza como más afín con ellos, con la edad de ellos, con lo que les gusta a ellos, con lo que participan ellos, ¿sí? Ese lenguaje se llama comunicación efectiva. Si yo hablo desde el mismo código que tienen ellos, les va a ir súper bien, porque vamos a trabajar con un mismo estímulo, ¿sí? Desde la música, desde el arte, hay muchas sensaciones que puedo yo transmitir a través de esa comunicación efectiva. El quinto, es la gestión del conflicto. En programación neurolingüística, los educadores debemos tener técnicas de comunicación con los estudiantes. ¿Cómo resolver un conflicto inmediatamente? ¿Cómo adaptar ese esquema a que los aprendices puedan comprender las perspectivas de los demás? ¿Hasta dónde llegan mis límites? ¿Cómo encontrar soluciones a través de una comunicación asertiva? ¿Hasta dónde pueden llegar la otra persona con los procesos? Importantísimo. Otro tema importante, definir metas. ¿Cómo así que definir metas? Sí, mucha gente comienza a dar muchas vueltas con la vida y no saben que la vida, a pesar de que tenga vueltas, yo puedo irme por una misma línea. Entonces, cuando yo defino metas, yo aprendo a generar metas claras, metas cortas, metas a mediano, corto y largo plazo, que yo pueda tener como autorregulaciones dentro de ese proceso, que si me estreso puedo saber cómo puedo solucionar eso rápidamente. Y eso solamente se logra si yo aprendo a definir claramente las metas. Otro tema importante dentro de la programación neurolingüística, utilizar lo que corresponden a los autoconciencia, autorregulación, autoestima, autodeterminismo. Entonces, aprender a reconocer como las respuestas emocionales, las respuestas a las emociones que yo tengo o a las emociones que tienen los demás, cómo autorregularme frente a situaciones estresantes, cómo comunicarme conmigo mismo, cómo comunicarme con mi emporio, cómo comunicarme con mis decisiones, cómo comunicarme, cómo conectarme para tomar unas decisiones en frío y no en caliente, ¿sí? Ahora, otra cosa que es muy importante,
¿Cómo trabajo yo mi ego? Uno de los mayores problemas que tenemos los profesionales, los mayores problemas que tenemos las personas, es que no trabajamos el ego, no trabajamos la autoestima. Ese auto, para mí es uno de los más importantes del mundo. ¿Cómo me declaro yo? Y esa palabra es importante. ¿Qué declaras tú en tu vida? ¿Declaras éxito? ¿Declaras o estás declarando todo el tiempo tristeza? ¿O estás declarando quejas? No, es que mire el bus que no pasa. No, es que este carro, es que estamos consumiendo mucha gasolina. No, es que no me llega dinero. ¿Qué estás declarando para tu vida? ¿Cómo generas esa autoestima? ¿Será que te crees bonito? ¿Te crees feo? ¿Te crees elocuente? ¿Te crees débil? Eso determina mucho la confianza que estás trabajando, ¿sí? Otro tema que es importante se llama el aprendizaje acelerado. ¿Cómo haces para que tú puedas construir nuevas técnicas? ¿Cómo puedes construir nuevos aprendizajes para ti mismo y para poder mejorar tus propios conocimientos? No te quedes conforme con lo que conoces, con lo que sabes. Siempre el mundo evoluciona y como evoluciona tienes que ir un paso más allá de las cosas. Es muy importante ese punto. Y el otro que se llama el reducción de bloqueos de aprendizaje. Si yo me bloqueo porque tengo creencias, porque tengo dogmatismos, porque tengo paradigmas que siempre me hacen bloquear, pues entonces tengo que comenzar a generar procesos de resolución que me permitan desbloquearme. Existen, digamos que si yo trabajo la psicología, hay personas que tienen miedos. Hay una técnica que les puedo enseñar aquí rápidamente, por ejemplo, que aparece con un hilo. Ustedes pueden colocarse un hilo acá para generar un recuerdo. Que cada vez que ustedes se sientan, por ejemplo, hay personas que sean derrotistas o que tengan como, que estén tristes, colóquense algo que presenta un color, por ejemplo, morado, y que cada vez que ustedes vean ese objeto morado, ustedes le dan un simbolismo. Por ejemplo, cada vez que haga eso, yo voy a recordar un momento agradable con mi abuela o un momento agradable con mis papás. Si yo hago eso, entonces simplemente estoy en un momento de confusión, de bloqueo, y miro la manilla, o miro la lana, o miro el hilo, y digo, tan chévere que yo la pasaba con mi familia, tan chévere que yo pasaba digamos, con los esquemas que pasaba en mi hogar. Otro clave, por ejemplo, en el hogar que ustedes pueden tener cuando ustedes abran su puerta principal, que tengan una foto de su familia en un momento donde estén haciendo el ridículo, donde estén ustedes pasando diferente. Cuando ustedes abren la puerta, no importa lo que pase, esa foto los va a hacer transportar a ese momento y van a mermar un poco las discusiones y lo que pasa en su hogar. Este tema, como les decía, es un tema que es bien apasionante, pues para mí. Me parece que es importante trabajar todas estas funciones de la metacognición, de la cognición, del aprendizaje, porque todos los seres humanos aprendemos de una manera diferente. Yo siempre soy partícipe de que las personas aprenden si participan, si se involucran. Siempre pienso que las personas se vuelven muy buenas si cuestionan, si critican. Pero una crítica es crítica. La crítica depende de cómo se recibe y no de cómo se da. Pero que puedan, digamos que decir, no importa que se equivoquen, estos espacios son para equivocarse o para decir con elocuencia todo lo que ustedes quieren plasmar, lo que quieran plasmar, lo que quieran transmitir. Porque si ustedes no hablan, pues aquí yo me quedo con el conocimiento y los conocimientos los tienen los libros y lo tienen Google y todas esas cosas, pero ojalá ustedes aprovechen posiblemente esa experiencia para poder aplicar eso en sus propias vidas, en las vidas personales y digamos que en sus actuares, que es más importante. Este es el resumen de lo que corresponde a estas guías de aprendizaje, este material de trabajo. En resumen, creo que son 57 páginas que les resumí y les di pues unos tips que no aparecen en los libros, no aparecen en muchos esquemas, digamos que no aparecen en ciertas circunstancias. Basados en el ejemplo, yo lo he trabajado, me ha funcionado. Creo que a ustedes también les puede funcionar. ¿Preguntas, dudas e inquietudes? No, profe, todo muy claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Todo Ok, muy bien. ¿cómo? Perdón. No, que todo muy claro. Luis, gracias. Bueno, mis amigos, tenemos la actividad número 2, que se habla de modelos mentales. Dice, continuando con su labor como consultor. Recuerden que la primera actividad, ustedes son consultores de un instituto que se llama LPQ, High School. Entonces, le ha encomendado una nueva tarea, la cual consiste en la elaboración de un análisis de caso donde se expliquen los tipos de conocimiento implementados en el aprendizaje. Entonces, aquí para el desarrollo de esta evidencia debe iniciarse planteando un caso de los siguientes puntos. Debe ser un caso real o ficticio, como ustedes lo quieran presentar. Hay que hacer una clase o una asignatura de su preferencia, un entorno de los estudiantes, una educación inicial, básica o media, como ustedes quieran, y vamos a utilizar una estrategia cognitiva
para el proceso. Ahora, yo les hice un ejemplo donde ustedes, digamos que en el campo real, ¿cómo se utilizaría? Vamos a ver entonces esa evidencia ya resuelta para que ustedes puedan, no sé, hacer su propia evidencia frente al esquema. Voy a compartirles el documento. Un momento, por favor. Es este. Dice análisis de caso. Entonces, yo coloqué acá la palabra modelos mentales. Aquí les voy a compartir el vínculo en el WhatsApp y en el Facebook, perdón, en el Facebook, no, en el correo electrónico para que ustedes los tengan. Entonces dice una clase, por ejemplo, el caso, clase de ciencias naturales en educación básica. Ustedes la acomódenla como ustedes quieran en lo que ustedes saben. Entonces, asignatura ciencias naturales, en torno de los estudiantes, una situación de niveles de primaria específicamente de 5º grado. Ojo, ya comencé a limitar el esquema. Tengo estrategias cognitivas utilizadas, o vamos a utilizar un aprendizaje basado en proyectos y discusión en grupos pequeños. O sea que voy a colocar proyectos en cada uno de los grupos y voy a comenzar a hablar de lo que la experiencia de ellos, cómo lo actúan. Voy a no solamente desarrollar el proceso del trabajo específico de lo que ellos quieran resolver en cuanto al tema de ciencias naturales, sino que yo quiero experimentar con ellos cómo son los estilos de liderazgo. Entonces voy a trabajar 2 estilos diferentes. Descripción del caso en una escuela primaria, entonces hago una descripción de qué caso quiero plasmar. Yo los invito para que ustedes lean esta resolución que les quiero compartir. Me parece que es importante poder plasmarlo y que lo puedan trabajar de esta misma manera. Yo lo hago en una página, 2 páginas, y así mismo lo pueden hacer ustedes. Entonces, por favor, analicen el caso, pueden sacar conclusiones del esquema, pueden sacar conclusiones. Voy a darle un poquito más hacia abajo para que ustedes, es que tengo bloqueado el computador, para acá para abajo. Por ejemplo, análisis y tipos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, coloco conocimiento básico previo, entonces los estudiantes van a utilizar el conocimiento previo sobre el ciclo del agua. Vamos a hablar de eso. El conceptual, durante la investigación los estudiantes adquieren conocimiento más profundo sobre los diferentes procesos del ciclo del agua. El conocimiento estratégico, al trabajar en grupo los estudiantes aplican estrategias de colaboración y comunicación para investigar. En la metacognitiva, durante el proceso de creación de proyectos, los estudiantes reflexionan sobre sus propios procesos de aprendizaje. El conocimiento contextual, ¿sí ven? Entonces, todos estos puntos que yo estoy colocando, ustedes los pueden trabajar. Es básico, es un esquema básico para poder trabajarlo en cualquier institución, en el trabajo, en la parte laboral, en la parte institucional, y es válido utilizar este proceso. ¿Listo? Les voy a compartir esta información para que ustedes puedan resolver este proceso. Y si Dios permite, voy a tratar de hacerles el video de la evaluación para que ustedes puedan tener esa información y puedan resolver esa evaluación. Son las 9:03 de la noche. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, este es el momento de poderlas hacer. Si no, Slandi, cuéntanos. Profe, yo tengo una inquietud, pero no sobre, digamos, el trabajo a realizar, sino que voy a ingresar a Xenosofía y me dice cómo, o sea, aparece en la página principal como registrarse, y donde dice ingresar, no me deja picar, no me deja dar clic en ingresar, sino olvidar su contraseña. Ya lo intenté, pero no me deja ingresar. Slandi, haz una cosa, trata de abrir por otro navegador. Si estás utilizando el Chrome tiene muchas fallas para lo que es Xenosofía Plus. Entonces trata de ingresar por Edge o trata de ingresar por Mozilla. Puede funcionarte pronto por ese medio. Y la plataforma últimamente ha tenido unas fallas pequeñas, pero digamos que por ese medio puedes tratar de ingresar. ¿Vale? Si no, me avisas por favor y yo trato de darte como otra solución para que puedas recuperar tu proceso. Bueno, profe, gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Pregunta importante que yo les tengo. ¿Qué les gustó? ¿Les gustó la clase del día de hoy? ¿No les gustó? Me pueden criticar si quieren, no hay ningún problema. Vanessa, Sí, cuéntanos. muy significativa para mí. Profesor, disculpe, ¿cómo Sí, puedo señor. encontrar la grabación de la clase pasada que no pude asistir? Ok. Gracias por la pregunta. Mira, tú la puedes encontrar directamente en grabaciones. Digamos, en la palabra proyecto bajas al lado de grabaciones y aparecen 2 esquemas. Uno que es el resumen de las grabaciones y el otro que es la grabación específica. Yo allí les dejo siempre el esquema como un enlace para que puedan ingresar a la grabación. Y si de pronto no pueden ingresar por ese medio, aunque yo sé que ya está la grabación allí, pueden acercarse por YouTube. Me pueden buscar por YouTube y buscan la formación específica y la fecha que ahí aparece
por fecha aparecen todas las sesiones. Yo la estoy subiendo todo por ese lado porque a veces se le cierra a la gente las formaciones. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Quieres que te lo muestre gráficamente? Por favor. Ok. Voy a... Pues espérate un momento, por favor. Yo ingreso directamente acá a la plataforma nuevamente porque me había salido. Y ya te doy la confirmación. Mientras tanto, tú me puedes decir, por favor, qué te gustó, qué no te gustó de la clase, qué encontraste. No, es muy interesante. Estuve leyendo estos días sobre la clase anterior a la cual no pude asistir. Pues yo actualmente me encuentro estudiando, o sea, yo no soy docente. No eres... No, me encuentro estudiando licenciatura en bilingüismo, o sea, para idiomas. Entonces, el tema de la clase anterior, o sea, me parece muy interesante porque es algo, lo de los modelos conductistas, algo que vi en el segundo semestre. Ok, qué bien. Mira, entonces aquí tú entras al contenido del curso. Cuando estás en esta parte, tú le das la palabra proyecto. Y aquí le vas a dar donde dice sesiones en línea. Le das clic. Aquí sesiones en línea. Y aquí aparecen las grabaciones y los resúmenes de las sesiones en línea. ¿Sí? Aquí en esta parte, las grabaciones y los resúmenes de las sesiones en línea. Que voy a encontrar ahorita aquí aparecen los enlaces de las sesiones cuando quieren realizar la formación. Te lo vuelvo a repetir. Entonces, para que lo sepas, simplemente estás aquí, vas al contenido del curso. Discúlpeme, que es que estoy aquí frente al esquema, frente a la modalidad. Entonces, a ustedes le aparece así. Le dan palabra proyecto, bajan aquí sesiones en línea y aquí en grabaciones van a aparecer. Si no les aparece, yo reviso ahorita para poder acomodar el esquema, ¿vale? Ok, muchas gracias. Muchísimo gusto. Entonces, no, lo que decía Vanessa, sí, ojalá, bueno, qué bueno que las haya puesto a recordar un semestre en la universidad y todo este proceso y ojalá les esté gustando la formación. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la formación? Profe, no, excelente, me parece muy bacana la formación. He aprendido bastante, la verdad. Eh, no, pues la idea es aprender y poder aplicar los conocimientos adquiridos con las personas que yo atiendo, ¿sí? Porque realmente yo en ese momento no soy docente, pero soy capacitador y formador. Entonces, todos los temas que estamos abordando me parecen muy ganadores y yo sé que me van a servir mucho para poder, digamos, enfrentarme de manera diferente a la población trabajadora, a las personas que tengo que formar en los diferentes temas. Y yo sé que va a ser muy ganancioso para mí y para las personas de las empresas. Claro que sí, Luis Andrés. Muchas gracias. Sí, estos aportes en cuanto a la parte de programación lingüística me parece que son súper efectivos, sobre todo en tu trabajo. Si eres capacitador, tienes aquí con estos temas tienes el sartén por el mango. Y ojalá lo sepas. Digamos que como hacen los superhéroes, te dio un poder muy grande y ojalá lo sepas utilizar. Muchas gracias. Geraldine, claro que sí. Vale, profe. Igual con mis compañeros, creo que es una información muy significativa para nosotros para poderla emplear en todos nuestros campos. En mi caso, pues yo soy docente de primera infancia, trabajo mucho lo que son esto de programación neurolingüística con los niños, las inteligencias múltiples, trabajar con ellos y pues me parece que como nos das la clase es muy significativo porque parece más un conversatorio donde todos podemos aportar. Claro que sí. Geraldine, muchas gracias por tu aporte. Te voy a dar otro. Hay un esquema que yo recuerdo que en psicología y en psiquiatría es delicado manejar, que se llama el control de imágenes guiadas. Hay personas que cometen un error y lo acostumbran a hacer cuando cogen grandes poblaciones o un grupo de personas y les dicen lo siguiente: por favor, van a cerrar los ojos, van a respirar y botar el aire. Respiren y botar el aire. Vamos a imaginar que cuando yo
hago un control de imágenes guiadas, puedo abrir procesos mentales que no quiero abrir. Puedo, digamos, la persona comienza a desplazarse y si yo no sé devolverlo, si yo no sé estructurarlo para devolverlo, eso es delicado, muy delicado. Con un niño yo puedo bloquear a un niño, puedo desprogramar a un niño. Por eso es que esas estrategias traten de ser muy medidos. Utilícenla por 3 minutos, por 4 minutos, 5 minutos, pero no dejen que los niños se desplacen mucho tiempo, una gran cantidad de tiempo en esa actividad. Puede ser riesgoso. Y eso pasa también con los adultos, por favor, por el cansancio. Las personas pueden quedar en un trance fácilmente. Ustedes dicen, respiren, boten el aire, respiren, boten el aire. Recuerden, ustedes están en este momento en un espacio, están en un salón y vamos a comenzar, cuando comiencen a enfocarlos y vamos a imaginar una bolita que entró por el cuerpo, todo ese esquema es muy delicado. Entonces, por favor, yo les doy la recomendación, si les toca hacer eso, traten de ser muy medidos en cuanto al tiempo, porque generan desplazamientos con las personas. Ahora, si alguien se les bloquea y de pronto necesitan un esquema, pues digamos ahí sí me pueden llamar para ver si los podemos desbloquear frente a esa circunstancia. Cuéntame, Geraldine. ¿Volviste a levantar la mano, cierto? No. Ok. No, se me quedó levantada, perdón. Ok. Leslie, claro que sí, cuéntanos. Profe, pues en mi opinión me pareció muy buena la clase y también muy productiva. Bueno, muchas gracias, Leslie. Dios la bendiga. Entonces, mis amigos, mis compañeros, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Aguachica, Cesar, desde el Centro Agroempresarial, nuestros coordinadores académicos, el coordinador académico Robinson y nuestra subdirectora, pues les manda un fuerte abrazo. Están muy contentos porque ustedes estén en esta formación y que estén muy activos con la formación. Yo les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo y espero que Dios los bendiga en esta semana, que tengan éxito en sus actividades y que ganen mucho dinero, que eso también sería importante. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas Igualmente, gracias. feliz Feliz noche. Hasta luego. Normalmente, gracias. Muy amables, gracias. Igualmente. Chao, chao.